Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y como vieron en el título, los 9 dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar tratando los 9 dones del Espíritu Santo, estudiándolos y explicando cada don qué beneficio o qué tiene. En primer lugar, leamos en 1 Corintios del capítulo 12 del 1 hasta el 11. Bien, lo voy a leer. Dones espirituales, el título dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu, será para provecho. Bueno, en primer lugar tengo otra traducción de la Biblia, esta es la Reina Valera nomás, así que quizás es por eso que diga algunas cosas diferentes, por eso te recomiendo que lo leas en tu Biblia. Después acá presten atención porque acá ya dice los 9 dones. En 1 Corintios 12:8 dice lo siguiente: porque la verdad, o sea, sería lo que sigue del anterior que leí, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente cada uno como quiere. De todas formas, ahí les leo de la Reina Valera 1960. Dice, lo leo desde el 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Esto lo hace el mismo Espíritu. Bueno, ahora vamos a ver uno por uno. Palabra de sabiduría. Bueno, antes de comenzar, los dones espirituales son como los talentos. ¿Recuerdan los talentos que le dio el Señor Jesús a algunos de sus personas? Le dio varios talentos y algunos lo fueron y lo multiplicaron a esos talentos, y otros por miedo los guardaron. Lo mismo pasa con los dones. Nosotros los dones los tenemos que usar, porque si no los usamos es muy probable que el Señor mismo nos los quite. Estos dones son para Dios y para su pueblo, con el fin de edificar al Señor. Estos dones nos los entregó el mismo Señor, el Espíritu Santo nos los da. Aunque sea muchos dones, es el mismo Espíritu. Bueno, ahora sí, en primer lugar tenemos el don de sabiduría. Este se refleja con la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere ante una situación particular donde por ejemplo, donde tus impulsos naturales, como es el enojo, que te lleva a, por ejemplo, insultar,
la palabra de sabiduría te llega y te dice no lo hagas porque pecarás. Un ejemplo, ¿no? O en muchas formas prácticamente es saber lo que está bien para Dios y lo que está mal para Dios. Y esto te ayudará a conocer más a Dios y a hacer su voluntad. Bien, y también esto te ayuda a interpretar la palabra. Por eso cuando uno no entiende la palabra hay que pedirle sabiduría a Dios, que Él dará abundantemente. Y si no, puede ser también discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque esto nos va a llevar a ser unos verdaderos creyentes que practica lo que Dios quiere en nuestras vidas. Luego tenemos el don de ciencia. Es prácticamente saber lo que dice la Biblia. Es como la anterior. Estos dones se clasifican también por lugares. No sé cómo se le dice. Por lugares, por jerarquía. Por ejemplo, el de sabiduría y ciencia son como prácticamente la misma. Fe y sanidad también. Después tenemos milagro y profecía también, discernimiento de espíritus también, el don de lengua e interpretación de lengua también son lo mismo. Por eso se va como repitiendo quizás, pero son bastante diferentes igual. El don de ciencia es prácticamente saber lo que dice la Biblia. Este don te ayuda a utilizar la palabra de Dios de una manera correcta, sin errores. Comprender las escrituras, y este ayuda a utilizar la Biblia con una forma muy segura que sabes que es la verdad, porque la Biblia es la verdad. Este te ayuda para cada circunstancia de la vida, te hace interpretar lo que sucede en cada momento de tu vida y vos lo tenés que comparar con la Biblia si es correcto o no, o qué es lo que dice la palabra de Dios. Este te ayuda a utilizar la Biblia como un manual prácticamente. Te ayuda a utilizar la Biblia de forma correcta, entender lo que dice la Biblia y entender de lo que hay que hacer. Hace comprender a Dios y lo que Dios quiere decir. Prácticamente la Biblia. Después tenemos el don de fe. Este prácticamente no hay mucho que definir, es simplemente un don, pero parece fácil, y sencillo. Pero no muchos pueden obtener este don. ¿Saben por qué? Porque muchos no tienen fe. La fe en el creyente es algo muy importante, incluso en su salvación, ya que sin fe nadie podría agradar, sería imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero sí de lo que se espera. Nosotros somos salvos por fe, creyendo en el Señor, Dios. Esta fe sobreabunda de tal manera, este don, de tal manera que se demuestra. Por ejemplo, hay una persona creyente que tiene mucha fe y lo demuestra, y tú dices, ¿cómo puede ser que tenga tanta fe? Sea algo pequeño o sea algo imposible en lo que esté teniendo fe, o en algo grande prácticamente imposible, pero aún así tiene la misma fe. Tiene la fe de que Dios todo lo puede, y esta fe hace que Dios actúe gracias a la fe. Luego tenemos el don de sanidad. Este don ya prácticamente interviene físicamente, quizás, en la persona que necesita ser sanada. Los otros lo teníamos como algo interior, ¿verdad? Bueno, sanidad también podría ser algo interior, pero es algo más como corporal, físico. El don de sanidad, este es sanar a las personas, así como lo hizo Jesús en su momento. Sanar, pero no con pastillas, ni medicamentos, ni nada que intervenga el humano, sino con la mano poderosa de Dios, ya sea algo posible o imposible.
Por ejemplo, no sé, un cáncer, que veas que los humanos, los médicos, no pueden sacarte esa, pero sí la mano poderosa de Dios, sea enfermedades, etcétera. Luego tenemos el de milagros. Dios debe intervenir abundantemente y absolutamente en todo sentido. Este don suspende todas las leyes físicas y de la naturaleza, y no solo se trata de sanar a necesitados, este es el don de milagros, recuerda, sino de muchas cosas, como intervenir en el tiempo, espacio y materia. El don de milagros es prácticamente algo que nadie podría explicar, nadie. A lo mismo que la de la sanación, que no interviene el hombre, es algo que sobrenatural. En realidad todos los dones son sobrenaturales. Pero estos dos dones, que el don de sanidad y de milagros, no lo puede explicar prácticamente nadie, ni nadie puede comparar algo semejante a menos que tenga este don. Luego tenemos el don de profecía. Este es el mensaje de Dios. Este se puede presentar en el momento que lo necesitas, el evangelio de Dios, la palabra de Dios, o en un momento que tienes dudas, o cuando se te responde algunas dudas que tienes sobre la Biblia. Cabe destacar que este don se recibe por la palabra de Dios y viene con su palabra. Sí o sí, esto no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Prácticamente es Dios hablándote en ese preciso momento. Sea la Biblia, pastores que prediquen de la Biblia, etc. En simples palabras, el don de profecía es cuando te llega el evangelio del Señor en ese momento específico, que lo necesitas sí o sí, y se te responde dudas, se te responde algo que no debes hacer, algo que debes hacer, etcétera, etcétera. Por eso es don de profecía, de la palabra de Dios. Luego tenemos uno muy importante también, que es el discernimiento de espíritus. Este don es muy importante, ya que te ayuda a discernir a los verdaderos pastores de los falsos pastores, a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos, a las ovejas de los lobos, a los espíritus de Dios y a los espíritus de Satanás, los buenos de los malos. Discernimiento de espíritus, la palabra discernir es conocer, es separar quizás, es prácticamente discernir el espíritu que proviene de Dios y el espíritu que proviene del engaño. Esto lo debemos utilizar mayormente cuando somos creyentes. En realidad todos los dones hay que utilizarlo bien, pero quizás no todo tengamos los 9 dones. De discernimiento de espíritus es muy importante porque esto te va a ayudar a conocer quiénes son los verdaderos pastores, quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos espíritus de Dios, con un discernimiento que proviene del Espíritu Santo y prácticamente te va avisando que no escuches a ese pastor porque es falso. Así que este es muy importante también. Luego tenemos el don de lenguas, muy mal usado hoy en día, el don de lengua muy mal usado y muy mal interpretado. Este don en la Biblia lo revela como el hablar en diferentes idiomas, ya que en esa época se debía aprender idiomas para poder predicar. Entonces Dios le dio este don a aquellos pastores que tenían que predicar, le dio este don para poder hablar en diferentes idiomas. Entonces estos hablaron en diferentes idiomas y predicaron gracias al don que Dios le dio. Predicaron en todo el mundo en diferentes idiomas, en inglés, en lo que sea, en diferentes idiomas. Este es un don, el don de lengua, así es el don de lengua. No eso que dicen cualquier cosa que no tiene ni sentido de lo que dicen, porque son cualquier cosa lo que dicen, no tiene ningún significado y lo mal utilizan. Lo único que hacen es decir cualquier cosa porque no dicen nada, absolutamente nada, y lo mal utilizan. Este don todavía no
por culpa de aquellas personas que lo mal utilizan y dicen cualquier cosa. Sinceramente, mi opinión, quizás puedes comentar, eh, no he escuchado un verdadero don que sea el don de lenguas, salvo que hablen diferentes idiomas, ahí sí te lo puedo creer. Pero el don de lengua que proviene del espíritu, nadie lo entiende. Y si uno no lo entiende, bueno, ahora lo vamos a leer. Entonces, todavía no conozco el verdadero don de lenguas. Luego tenemos la interpretación de lenguas de la misma. Dice, si uno habla en lenguas, pero no hay intérprete, cállese, dice la Biblia. Si uno habla en lenguas y no hay nadie quien pueda traducir, que se calle, que no diga nada. Y si sabe lo que dice, sabe interpretar el don de lenguas, o sea, cuando uno habla en don de lenguas, pero nadie le entiende, ni siquiera el intérprete, que hable solamente a Dios, porque nadie lo va a entender. Yo creo en este don, pero no vi a nadie que lo utilice de la manera correcta. Al contrario, lo mal usan este don. En mi opinión, no hay quien lo sepa usar y quien lo tenga verdaderamente. Solo un verdadero hombre de Dios lo tendrá, al igual que la interpretación de lenguas. Salvo que sea, ya te digo, vuelvo a decir, que sea el hablar en diferentes idiomas. Ese sí es un don bíblico que se revela. Luego está el otro don bíblico, que es el don de lengua también, pero que hablan en un idioma desconocido, angelical, que nadie lo entiende. Así que bueno, mi hermano, esto fue todo lo que es los dones. Entonces vamos a hacer como un cierre de cada uno. El don de sabiduría prácticamente te ayuda a conocer lo bueno de lo malo, te ayuda a interpretar lo que está bien y lo que está mal en momentos clave, en momentos que estás estudiando la palabra y demás. Luego tenemos el don de ciencia, es prácticamente comprender la Biblia y lo que Dios quiere decirte. El don de fe es prácticamente tener una fe que sobreabunda, una fe que te hace todo posible gracias a esa fe, y entonces Dios interviene. Luego tenemos el don de sanidad, prácticamente Dios utiliza a aquella persona para poder sanar, y también no muchos la utilizan bien, lástima por los falsos pastores, falsos profetas, pero hay don de sanidad claramente, la mano poderosa de Dios. Y luego tenemos el don de milagros, prácticamente es algo que inexplicable cuando sucede, que la única forma de decir es: esto fue un milagro, esto fue de Dios. Tenemos el don de profecía, que te llega el mensaje, el evangelio de Dios en ese momento que quizás estabas pasando por darte un ejemplo, un mal momento. De repente te llega un evangelio que decís: esto es un mensaje para mí, de verdad, esto viene de Dios. O por ejemplo, si tenías alguna duda y de repente se te corrige, o al paso de los tiempos se te revela esa pregunta que tuviste en modo de respuesta, y así quedas totalmente saciado con esa respuesta porque proviene de Dios y demás. Esto viene de la palabra de Dios claramente. Luego tenemos el discernimiento de espíritus. Este don es muy importante, lo vuelvo a decir, porque esto prácticamente te discierne lo que es de Dios y lo que es de Satanás, lo que te hace comprender de los verdaderos pastores, de los falsos cristianos y demás. Entonces vos ya lo conoces, prácticamente conoces su espíritu más que cómo son. También el Señor nos revela que dice: por su fruto los conoceréis. Entonces este don es muy importante. El don de lenguas, como estuvimos diciendo recién, puede ser en hablar diferentes idiomas. Quizás esa persona jamás estudió diferentes idiomas y de la nada se sabe 4 idiomas. He visto un caso que sucedió eso. Prácticamente en esa forma sí se puede decir que es un don de Dios. O si no, tenemos el lenguaje espiritual, pero ya les digo que no es muy cierto, o sea, si bien es bíblico, pero como lo utilizan hoy en día, no es así. Y después tenemos el intérprete de lengua, que puede ser aquella persona que pueda traducir lo que dicen diferentes idiomas, o pueda traducir aquel idioma angelical.
Así que bueno, esto fue por todo por hoy. Em, Lamento que se haya pasado un poquito el tiempo, pero es muy importante saber los 9 dones. Así que nos vemos, recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y comenta si tienes algún don de esto y qué sucedió en tu vida cuando te diste cuenta. Adiós.